Hola, estimados alumnos, buenos días, bienvenidos a una sesión más de la materia de salud laboral de la Universidad Autónoma de Querétaro de la Facultad de Enfermería. Es para mí un gusto presentar a la doctora Jenny González, quien ya nos había impartido una clase y en esta ocasión nos impartirá la clase de incapacidad temporal permanente e invalidez. Agradezco como siempre al doctor Heriberto por su arduo trabajo. Como parte de los requisitos de esta clase se entregará una tabla en donde indique cada una de las características de la incapacidad temporal, permanente e invalidez. Las características de esta tabla las estableceré en la plataforma. Le agradezco mucho, doctora. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Vamos a hablar el día de hoy del tema incapacidad temporal. Vamos a ver los diferentes ramos de seguro bajo los cuales puede ser expedida una incapacidad. Básicamente son dos tipos de incapacidad. Voy a mencionar la incapacidad por maternidad, que bueno, no nos compete para el área de salud y seguridad en el trabajo, pero la vamos a mencionar para conocerla. Como les digo, básicamente son dos, o riesgo de trabajo o enfermedad de trabajo. Primero vamos a empezar el tema definiendo qué es una incapacidad temporal. Y bueno, cualquiera puede decir, es como el permiso para no ir a trabajar o es el papelito mediante el cual yo me puedo ausentar de mi centro laboral de manera justificada. Y bueno, tiene un fundamento legal, tiene una definición establecida en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 478, y la define de la siguiente manera. Una incapacidad temporal es la pérdida de las facultades o aptitudes que imposibilita, ya sea parcial o totalmente a una persona para que desempeñe su trabajo por algún periodo de tiempo. Por ejemplo, tuve un accidente saliendo de mi casa, al bajar la banqueta me doblo el tobillo y tuve un esguince de tobillo grado 2, grado 3. Esa es una limitación temporal que me va a imposibilitar de manera parcial para realizar mis actividades durante algún periodo de tiempo, 14 o 21 días, ¿no? Eso es a lo que se refiere esta definición. Hay que tener en cuenta también que este papelito que me justifica en el trabajo mi ausencia por una situación clínica involucra dos aspectos. Número uno, el de la atención sanitaria. Yo tengo que acudir a atención médica para que valoren ese esguince de tobillo y ver si amerita a lo mejor un vendaje de Jones, un vendaje compresivo, elástico o alguna otra medida. Esa es la primera implicación que tiene esta incapacidad. Y dos, el pago económico. Definitivamente, al yo ausentarme de mi centro laboral, estoy teniendo una pérdida de mis ingresos económicos y me protege ese papel de incapacidad para un pago. Lo vamos a ver más adelante cómo sería ese pago dependiendo el ramo de seguro bajo el que se esté expidiendo y el contexto bajo el cual sucedió esta situación clínica de lesión en el tobillo que estoy mencionando. También es importante mencionar que una incapacidad temporal es el documento médico legal que certifica tal cual, que implica que hay una imposibilidad para trabajar. Solo la puede expedir un médico del Seguro Social, un médico del ISSSTE o bien en las diferentes dependencias en Secretaría de la Defensa Nacional. Hay otro tipo de documentos que finalmente certifican o avalan que este trabajador tiene una condición médica que imposibilita por algún tiempo desempeñar su actividad laboral. Entonces, tiene una implicación también legal este documento, ¿no? Es importante tener en cuenta que no todas las enfermedades van a generar la misma limitación. No es lo mismo dar una incapacidad por un cuadro infeccioso de vías respiratorias, un cuadro gripal, a una incapacidad en un paciente que se infartó, que tuvo un infarto agudo al miocardio, ¿no? Hay diferentes aspectos que se deben de tomar. De manera general, cuando un médico va a expedir una incapacidad, debe valorar todo el contexto de este trabajador, desde el diagnóstico, el grado y severidad de ese diagnóstico para ese paciente con tal edad, con tales comorbilidades y el tipo de trabajo que desempeña ese trabajador. Por ponerles un ejemplo muy sencillo, ¿no? A lo mejor tengo un trabajador que tuvo una herida en el dorso de la muñeca, en el dorso de la mano. No va a ser la misma limitación para ese diagnóstico que estoy describiendo en un trabajador administrativo, en un trabajador donde la mano dominante es la derecha y la lesión o la herida la tiene en el dorso de la muñeca o de la mano.
no van a ser las mismas actividades que desempeña a, por ejemplo, un estibador de cajas que está acomodando material, que está jalando un patín hidráulico o usando un montacargas, y finalmente mediante las manos está haciendo carga manual de manipulación de cargas manuales. Son diferentes las actividades y el diagnóstico es el mismo. Muy probablemente tenga más días de incapacidad el trabajador estibador y a lo mejor no tenga días de incapacidad mi personal administrativo, o sean menos. Habrá que ver todo el contexto. A lo mejor es la mano dominante, a lo mejor no. Todas esas situaciones son las que va a valorar el médico tratante para poder tener el criterio de dar más o menos días dependiendo la situación especial de nuestro trabajador, ¿no? Y bueno, arrancamos con lo que les platicaba al principio. Hay 3 tipos básicamente de incapacidad dentro del Seguro Social. O es por enfermedad general, o es por riesgo de trabajo, o es por maternidad. Cada una tiene sus características y tiene sus detalles. La primera, la enfermedad general. Les hice un resumen en cada una de ellas y les menciono entre paréntesis cuál es el fundamento legal. Por ejemplo, la incapacidad por enfermedad general está contenida en el artículo 96 al 100 de la Ley del Seguro Social. ¿Y qué resumen se deriva de estos artículos? ¿Cuánto es el pago que se da por una incapacidad por enfermedad general? Dice que el subsidio es a partir del 4.º día de incapacidad al 60%, hasta un máximo de 52 semanas. 52 semanas son 364 días. Entonces, si a mí me expiden una incapacidad por ese esguince de tobillo que les mencionaba al inicio de la presentación y es una incapacidad por enfermedad general, generan incapacidad hasta, si fuera necesario, en un contexto muy extremo, hasta por un año, 364 días o 52 semanas. Y mi pago va a ser a partir del día 4 en adelante, se descuentan los primeros 3, y el pago va a ser al 60% de lo que yo estoy dada de alta frente al Seguro Social. Si mis salarios son 100 pesos diarios, será el 60% de ese salario. ¿Qué es importante a mencionar específicamente en la incapacidad por enfermedad general? Dije, se da por un máximo de 52 semanas y únicamente determinados casos, determinados diagnósticos y contexto del paciente, por eso uso la palabra casos, determinados casos muy particularmente valorados por el Servicio de Medicina Familiar en conjunto con Medicina del Trabajo, podrán extender una prórroga de hasta 26 semanas más. Ejemplo, tengo paciente que sufre un accidente de columna, lo operan, le va muy bien en la cirugía, inicia con rehabilitación, pero en un término mediato a la cirugía, desarrolla un absceso en la columna, en la zona de la herida, ni siquiera es nada a nivel interno, es un absceso por un proceso infeccioso, y lo capta el médico tratante y dice, este paciente desde que se accidentó, le hicimos la resonancia, buscamos el tiempo quirúrgico, lo operamos y está en rehabilitación, ya lleva un año, ya lleva 52 semanas incapacitado. Pasa con nosotros a revisión del caso y dices, oye, ¿y por qué sigue incapacitado? ¿Le está yendo bien en la rehabilitación? La cirugía no tuvo mayor complicación, más que a lo mejor ahorita un proceso agudo, un absceso en la piel. ¿Qué hacemos? Hacemos uso de esas 26 semanas, síguele dando incapacidad. ¿Por qué? El criterio fue que le está yendo bien, el pronóstico es favorable, está teniendo una buena recuperación y es cuando hacemos o permitimos el uso de la prórroga de a lo mejor un mes más. No necesariamente tienen que ser las 26 semanas. Ojo, este detalle, como les mencionaba al principio, queda a total decisión y criterio del médico tratante en conjunto con Salud en el Trabajo. Porque hay trabajadores que dicen, pero yo tengo 52 semanas, pero yo tengo derecho a 26 semanas más, ¿no? Habrá casos en los que a lo mejor es la segunda cirugía de columna, el pronóstico es malo, tengo 52 semanas, no va a haber ninguna evolución satisfactoria. ¿Para qué hago uso de esas 26 semanas? No es un derecho per se de incapacidad.
es una prestación que está sometida, está sujeta a la valoración clínica en conjunto con el área de salud en el trabajo para determinar si se otorga o no esas 26 semanas más de incapacidad. Entonces, por ahí crean confusión porque dicen, bueno, en realidad tengo 78 semanas de incapacidad. Tienen derecho a 52 semanas y solo si el pronóstico es favorable y es altamente probable de que se reincorpore a trabajar otorgando o haciendo uso de esa prórroga, podemos dar 26 semanas más, ¿no? Hasta 26, no necesariamente las 26 semanas. ¿Qué es importante mencionar para la incapacidad por enfermedad general? Un paciente o un trabajador más bien necesita tener 4 cotizaciones semanales reconocidas para el día que le expidieron su incapacidad. Es decir, hoy es mi primer día de trabajo, salí a tomar el transporte público y me esguincé el tobillo. Jamás he cotizado frente al Seguro Social y hoy es mi primer día de trabajo. ¿Voy a meritar la incapacidad? Sí, porque fue un esguince de segundo o tercer grado. ¿Me van a pagar la incapacidad? No, porque no tengo 4 semanas reconocidas previamente a cuando inició mi incapacidad por enfermedad general. Es un requisito que me pide el seguro de enfermedad general dentro del Seguro Social. Dice, para trabajadores eventuales percibirán el subsidio cuando tengan cubiertas 6 cotizaciones semanales en los últimos 4 meses. Trabajadores eventuales, trabajadores, por ejemplo, de la construcción, trabajadores que continuamente son dados de alta con una empresa, termina el proyecto, los dan de baja, los vuelven a dar de alta a los 3, 4 meses con otra empresa. A eso se refiere con trabajadores eventuales, que constantemente tienen movimientos afiliatorios por cambio con otras empresas. Ellos requieren 6 semanas cotizadas durante un periodo de 4 meses anteriores a que se esguinzó, como en el ejemplo que les estoy mencionando de salí, hoy es mi primer día, pero en los 4 meses anteriores yo ya he cotizado 6 semanas. ¿Tengo derecho a la incapacidad para ausentarme? Sí. ¿Tengo derecho al pago? También. Al 60% a partir del 4.º día hasta un máximo de 52 semanas. ¿De acuerdo? El segundo tipo de incapacidad es por riesgo de trabajo, que está contenido en el artículo 58. Aquí cambian detalles que les he mencionado en comparación con la incapacidad por eje o por enfermedad general. Por riesgo de trabajo, se va a pagar el 100% del salario con que estuviese cotizando el trabajador al momento de ocurrir el riesgo, hasta por un máximo de 52 semanas. Aquí no hay prórroga. Día 364 o se cumplen las 52 semanas, que es el mismo número de días, ya no hay más pago de ese subsidio. Aquí es importante mencionar que no es necesario que el trabajador tenga reconocidas semanas previamente. Hoy es mi primer día de trabajo, salí a tomar el transporte público para irme a la empresa, al Parque Querétaro 2000 y me esguincé el tobillo. Fue un accidente en trayecto. Si se concluye el riesgo como aceptado, me pagarán al 100% hasta por un máximo, desde el primero hasta un máximo de 364 días. Esa es una diferencia que establece el seguro por riesgos de trabajo en comparación con el de enfermedad general, en donde me pagan a partir del 4.º día y al 60%, ¿de acuerdo? Hay que recordar que hay diferentes modalidades de riesgos de trabajo. ¿Cuáles pueden ser? Que sea un accidente de trabajo en el desempeño de mis actividades laborales, que sea un accidente de trayecto mientras que yo me traslado a mi centro laboral o de mi centro laboral a mi domicilio, que sea una enfermedad de trabajo. La enfermedad de trabajo, a diferencia del accidente de trabajo, es una situación que requiere de una exposición continuada, por ejemplo, a movimientos repetitivos y puedo desencadenar un síndrome de túnel del carpo, una tenosinovitis de Kervain, una lesión en el hombro. Son situaciones clínicas que requieren de exposición continuada para poder establecerse un daño clínico. Y bueno, y que sea esa exposición continuada dentro de su centro laboral o en ejercicio de su actividad laboral. Y las recaídas por riesgo de trabajo, entiéndase riesgo de trabajo como accidente y o enfermedad. Yo tengo, por ejemplo, en ese esguince que les estoy mencionando desde el principio de la presentación, salgo, sufro una inversión forzada de mi tobillo y tengo un esguince de segundo o tercer grado. Vamos a ponerle tercer grado con lesión de ligamentos. Entro a cirugía para hacer reparación de ligamentos porque se rompieron más del 75% de las fibras de esos tendones que le dan la estabilidad al tobillo.
y me dan de alta, a lo mejor después de 3 meses de incapacidad entre el tratamiento, la rehabilitación, la educación de la marcha, me echo 3 meses de incapacidad. Me van a pagar esos 3 meses al 100%. Me dan de alta y sin un mecanismo nuevo empiezo con inflamación de mi tobillo, con dolor, aumento de volumen, cambio en la coloración. Eso sería una recaída, que es lo que trato de explicar con el último punto. Entonces, tanto accidentes de trayecto, perdón, enfermedades de trabajo y recaídas por accidente de trabajo, accidente de trayecto o enfermedad de trabajo, pueden generar hasta un año de incapacidad pagados al 100%. Esto es bien importante de mencionarlo porque a veces creen, oye, doctora, ya tuviste el esguince de tobillo y te echaste 3 meses de incapacidad y en la recaída no te van a descontar esos 3 meses que ya generaste. Es un nuevo periodo de incapacidad. Empieza otra vez la cuenta desde el día 1 y otra vez desde 1 hasta 52 semanas tengo derecho a que se me dé incapacidad por esa recaída del accidente en trayecto del que les estoy hablando. ¿Sale? El tercer tipo de incapacidad está contenida en el artículo 101 al 103 de la Ley del Seguro Social, que es la incapacidad por maternidad. Como les decía, con esa, pues la verdad es que nosotros no la expedimos, la expide el médico tratante, el médico familiar, pero es importante que sepan. La incapacidad por maternidad es un subsidio en dinero igual al 100% del salario base con el que está dado de alta la trabajadora frente al Seguro Social por 84 días a partir de la semana 34 de gestación, perdón. Se contará, antes le decían que era la incapacidad pre y postnatal. Actualmente se dan en una sola incapacidad los 84 días de incapacidad. Tiene requisitos esta prestación. La mamá deberá tener cubiertas 30 semanas de cotización en el periodo de 12 meses anteriores a la fecha en que debiera comenzar el pago del subsidio. 30 semanas durante un año previo a que cumpla la semana 34. ¿Para qué? Para que tenga derecho al pago de esos 84 días al 100%. Y 2, que se haya certificado por el Instituto del Embarazo y la fecha probable de parto. ¿De acuerdo? Volviendo a lo que nos atañe, voy a hablar primero del seguro de riesgos de trabajo. ¿Cuál puede ser la consecuencia en incapacidad cuando tuve un accidente de trabajo? Número 1, ya lo habíamos mencionado, que el accidente sea un esguince de tobillo grado 1, con el tratamiento conservador, con la inmovilización, el reposo, analgésicos antiinflamatorios, medidas locales, 7 a 14 días de incapacidad, que es la incapacidad temporal. Ya sea bloquecitos cafés que se dan, que son las incapacidades manuales, o bien la hoja tamaño carta, que es la incapacidad electrónica, tienen el mismo valor, y es a lo que se refiere la definición de la que hablábamos inicialmente, la pérdida de las facultades o aptitudes que imposibilita parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo. Pero también un accidente de trabajo puede tener 2 escenarios más, que genere una IPP, una incapacidad permanente parcial. ¿Qué es una incapacidad permanente parcial? Por definición, lo establece también la Ley Federal del Trabajo, una incapacidad permanente parcial es la disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar. Ya estamos hablando de algo establecido, de un daño órgano funcional que no es reversible, no imposibilita de manera parcial, ya hay un daño establecido. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y bueno, el segundo escenario que puede tener un riesgo de trabajo, dependiendo la magnitud, del mecanismo de lesión, la cinemática del accidente, las características y evolución del paciente, es que genere una IPT, que es una IPT, Jenny, una incapacidad permanente total, la cual se define como la pérdida de las facultades o aptitudes de una persona que le imposibilita para desempeñar cualquier tipo de trabajo por el resto de su vida. Es decir, el daño ha sido tan grande o de tal impacto que no puede realizar ninguna actividad de tipo laboral. Vámonos con ejemplos. Si estamos hablando de que pueden ser 3 los escenarios de la incapacidad expedida por riesgo de trabajo, primer ejemplo tan fácil, una herida en dedo pulgar que únicamente compromete la piel. Voy a dar 2 puntos de sutura
En 10 días retiro los puntos, si no tuvo mayor complicación, está adecuadamente cicatrizado y afrontado los bordes, se me va a trabajar mi paciente. Es una ITT, una incapacidad temporal para el trabajo. Pero ¿qué crees? Esa herida, Jenny, ocasionó una amputación parcial de la falange distal. Ya hay un daño permanente, hay un daño establecido que no es reversible, no va a volver a crecer esa falange, se quedó incompleta. Esa es una IPT, una incapacidad permanente parcial. Ahí hay un error en el slide. En la primera parte, en la que es amputación parcial, es IPP, incapacidad permanente parcial. Hay un daño establecido, pero es limitado, es parcial. Tiene capacidades residual mi paciente, como por el ejemplo que les mencionaba de la amputación parcial de la falange distal, la amputación de un antebrazo, que dices, oye, ¿es una pérdida importante? Sí, y aún así las capacidades residuales son suficientes para desempeñar algún puesto de trabajo. Y el último escenario del que hablábamos es la IPT, la incapacidad permanente total. Por favor, aquí están volteados los términos. Aquí es IPP y aquí es IPT, incapacidad permanente parcial e incapacidad permanente total, que se refiere a la pérdida de las facultades de manera total para realizar algún trabajo. Por ejemplo, la pérdida de ambas extremidades torácicas. ¿De qué manera el paciente va a poder desarrollar simplemente las actividades de la vida diaria si no cuenta con ninguna mano que nos pueda hacer todas las actividades de la vida diaria, autocuidado, higiene, alimentación, mucho menos el desempeño de la actividad laboral? Es así como podríamos recordar más fácilmente una ITT, una IPP y una IPT, ¿de acuerdo? Las definiciones son muy secas, muy cuadradas, pero con ejemplos creo que queda un poquito más claro, ¿no? Continuando con esto, es importante que yo les mencione algo. Bueno, Jenny, dijiste que la incapacidad por riesgo de trabajo me va a generar un pago al 100%, ¿sí? Desde el primer día hasta por 364 días. Y cuando la consecuencia de este riesgo de trabajo es una incapacidad permanente parcial porque tuvo una pérdida parcial de la falange, del dedo, del antebrazo, ¿ahí qué sucede? Los días de incapacidad que hasta su recuperación se van a pagar al 100% y después hay que hacer un trámite para evaluar secuelas, no evaluar, para evaluar secuelas, determinar el daño establecido y el porcentaje que le da la ley. Por ejemplo, tengo un paciente que tuvo la amputación parcial de la falange distal del dedo medio de la mano izquierda y de igual manera se lastimó o tuvo una fractura en la falange distal del dedo anular de la mano izquierda que consolidó o pegó de manera viciosa. Ustedes están viendo en la fotografía que está rotado en sentido medial. ¿Qué pasa con esa limitación? Dices, oye, el daño está establecido, es de manera permanente, pero es parcial porque al final está localizado y tiene muchas más capacidades residuales. Dentro de la Ley Federal del Trabajo está el artículo 514, que tal cual divide al organismo por segmentos: miembro superior, miembro inferior, cráneo, espalda, abdomen, órganos de los sentidos, etc. Y a cada una de las partes le da un porcentaje, de tal manera que si yo tengo la pérdida de la falange distal del dedo medio, me voy a ir al artículo 514. Cada uno de estos números se denomina fracciones. Entonces utilizaríamos la fracción 25. La fracción de 25 de miembro superior, pérdidas, dice, por la pérdida de la falange del dedo medio le va a otorgar el 5%. Ese es el valor que está establecido dentro de la Ley Federal del Trabajo. ¿Y qué porcentaje se va a determinar por la consolidación viciosa de la falange distal del dedo medio? Esa consolidación o ese hueso pegado de manera viciosa que no permite la flexión, me voy a ir al apartado de anquilosis. Anquilosis se refiere a que no hay una movilidad de esa articulación que de manera natural se debiera de mover en una flexoextensión. Entonces, ¿cuál es la secuela que le quedó? ¿La consolidación viciosa? No, la anquilosis, que el hueso está pegado. Entonces, me voy al apartado de anquilosis y específicamente a la fracción 55 que establece
anquilosis de la articulación de la segunda y la tercera falanges del dedo anular o del meñique, que le da el 2%. Sumando ambas secuelas, sumaría el 7% de IPP, de incapacidad permanente parcial. Entonces, si nos preguntan cuál es el porcentaje de lesión o de evaluación de secuelas de ese riesgo de trabajo, el 7% de acuerdo al artículo 514, empleando la fracción 25 y 55. ¿Eso a cuánto equivale en dinero? Esa es una pregunta que corresponde al área de prestaciones. Nosotros como área de salud en el trabajo nos encargamos de calificar el riesgo para que prestaciones pague esos días de incapacidad al 100% y hacer un dictamen médico para establecer la secuela del porcentaje y prestaciones traduzca eso a dinero, ¿de acuerdo? Hasta ahí con riesgos de trabajo. Eso es lo importante a mencionar en la expedición de incapacidades. Al final vamos a ver un resumen, porque a lo mejor es mucho más fácil ya que explicamos toda la teoría de los dos tipos de incapacidad, haciendo un poquito de lado la de maternidad, en qué tienen que poner atención si ustedes reciben, si ustedes son los pacientes y tienen un padecimiento por riesgo de trabajo o por invalidez o un familiar, o ustedes están a cargo en un servicio de seguridad e higiene donde el trabajador les está llevando incapacidad por enfermedad general o por riesgo de trabajo, ¿qué tienen que estar al pendiente? Pues del número de días que se está ausentando, porque al final no pueden estar incapacitados de manera permanente. Y es así como nos vamos al otro tipo de seguro, al otro tipo de incapacidad bajo el seguro de enfermedad general. Invalidez. Invalidez, relaciónenlo siempre con eje, con enfermedad general. ¿Y qué es una invalidez, Jenny? Está contenido en el artículo 119 de la Ley del Seguro Social y dice tal cual. Estado de invalidez es cuando el asegurado se haya imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración superior al 50% de su remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesionales. Ya vimos el seguro de riesgos de trabajo o el seguro de accidentes o enfermedades profesionales, que también son sinónimos. Aquí estamos hablando únicamente de enfermedad general. Todo lo que no sea profesional va a pasar al ramo de enfermedad general. Explicación de esa definición del artículo 119. Se dice que un paciente o se emplea el término de invalidez a aquel paciente cuya situación clínica le imposibilita realizar más del 50% de lo propio para su puesto de trabajo. El ejemplo más sencillo para dejar un poquito más claro este término es cuando tenemos a un paciente que está en insuficiencia renal. Tiene insuficiencia renal que amerita tratamiento sustitutivo, ya sea mediante diálisis peritoneal o hemodiálisis. Y ese trabajador, ¿cuáles son las características o los requerimientos propios de su puesto de trabajo? ¿A qué crees? Que es estibador en un almacén. ¿De qué manera puedo establecer que está inválido para su puesto de trabajo, dada la naturaleza del diagnóstico que estamos estableciendo? Bueno, el instituto tiene cédulas bajo las cuales se trata de objetivizar o cuantificar qué tan inválido está. ¿Cómo se alimenta esa cédula de invalidez? Mediante datos propios del trabajador como la edad, el género, el diagnóstico, el estadio de ese diagnóstico y empezamos a valorar la funcionalidad general desde actividades propias de la vida diaria, bañarse, comer, procurarse la seguridad, acudir a eventos deportivos o sociales. El segundo aspecto que valora son los factores de contexto. Tiene una familia conformada, con qué apoyo cuenta, cuál es su preparación académica, etcétera. Ese es el segundo rubro después de las actividades generales, los factores de contexto y finalmente se valoran las actividades propias del puesto de trabajo. Se puede manipular cargas, puede deambular por diferentes superficies, grandes distancias, tiene integridad de funciones mentales superiores, etcétera, que de acuerdo al puesto y a la edad del trabajador y al diagnóstico, se van puntuando en esta cédula y dice, tiene un 40% de invalidez, tiene un 50% de invalidez, con lo que uno posterior a hacer todo el protocolo, el interrogatorio, la exploración física y el análisis del expediente, se trata de objetivizar, de decir qué tanto inválido está o qué tanto poquito está.
Espero haberme explicado, porque no hay una manera uniforme de clínicamente se ve 50% inválido. Utilizamos herramientas, software para poder alimentarlo y determinar el porcentaje de invalidez, ¿sale? Eso es a lo que se refiere este artículo. Hay algo importante que tengo que explicar acerca del seguro del dictamen o de las prestaciones por invalidez. Esto está contenido en el Reglamento de Prestaciones Médicas, que es uno de los documentos que ayudan para poder establecer, bueno, uno, expedir las incapacidades, como ya les dije, y dos, llegar a un dictamen de invalidez. Lo establece en el artículo 32 y tal cual dice: cuando se agoten las posibilidades de tratamiento médico y de rehabilitación, o bien cuando se cumplan 52 semanas de incapacidad temporal para el trabajo, la evaluación del posible estado de invalidez deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del presente reglamento. La dictaminación del estado de invalidez deberá ser realizada por el personal médico adscrito a los servicios institucionales de salud en el trabajo, a través del dictamen médico correspondiente, el que establecerá la determinación de la disminución o pérdida de la capacidad para el trabajo del asegurado, mediante la información médica, laboral y social que requiera. Explicación o ampliación de este artículo del Reglamento de Prestaciones Médicas. No todos los padecimientos son sujetos de un estado de invalidez. Habrá quienes tengan una discapacidad, ejemplo, en actividades no laborales, en casa cocinando, me amputo 4 dedos con el cuchillo. Dicen, oye, tuviste amputación parcial del segundo, tercero, índice medio, anular y medio de tu mano no dominante. Definitivamente eso es algo que no se puede corregir más que con una prótesis, pero es algo no laborable. Fue en tus actividades personales, dentro de la cocina en tu casa. La incapacidad, ¿cómo se me va a otorgar? Por enfermedad general, por un máximo de hasta 52 semanas o 364 días, al término de que ya hayan cerrado mis muñones, ya esté sin ningún proceso inflamatorio, demás, a lo mejor haya tenido un poquito de sensibilización, de terapia física y rehabilitación, yo estoy apta para volver a trabajar. Ese tipo de padecimientos me crean una discapacidad, no un estado de invalidez como tal. ¿Por qué? Porque las capacidades residuales son mayores para poder seguir ejerciendo mi actividad dentro de la consulta. ¿De manera modificada? Sí. A lo mejor voy a tener que emplear una prótesis, sí, pero no cae en el estado de invalidez. Eso es importante, o ese ejemplo lo trato de explicar para ampliar este artículo en el que dice, primero, médico tratante, traumatólogo, rehabilitación, cirugía plástica, traten de agotar lo máximo del tratamiento médico, quirúrgico, de rehabilitación y demás en un lapso que no rebase las 52 semanas. Acuérdense que por enfermedad general el máximo son 52 semanas y a veces utilizamos la prórroga si tiene alta probabilidad de reincorporación laboral. Entonces, hay padecimientos que a la semana o al día 50 ya quieren mandarlo para dictaminar invalidez y es, espérate, deja ver cómo responde al tratamiento que le va a ofrecer trauma. Espérate, tiene pendiente una cirugía, mientras que se encuentre dentro de esos 52 semanas. Puede ser sujeto, si el padecimiento así lo permite, porque hay padecimientos que no hay más nada que ofrecer, seguir otorgando incapacidad para que área médico-clínica siga ofreciendo algún tratamiento que mejore su condición clínica. Si al término de esas 52 semanas o 364 días o al día 300 dices, no, es que ya va en la tercera cirugía, ya no hay nada, el pronóstico es muy pobre, bueno, mandaremos a ese paciente para dictaminar un estado de invalidez con todas las herramientas de software que posterior, como dice, a la valoración médica, clínica, antecedentes y demás estudios de su expediente clínico podemos obtener para poder ser lo más objetivos dentro de esa cédula de invalidez, para poder determinar el porcentaje de pérdida de la capacidad total para el trabajo. Ahora, así como para gozar del pago por incapacidad por enfermedad general que nos diga, te debes de tener 4 semanas cotizadas si eres un trabajador asiduo, o bien si eres un trabajador eventual, 6 semanas durante los 6 meses anteriores para que genere pago.
Para hacer un dictamen de invalidez, el área médica encargada, como decía el reglamento de prestaciones, son los médicos del Servicio de Salud en el Trabajo. Ellos se encargan de hacer únicamente el dictamen médico. ¿Para qué? Para que le den prestaciones en continuar con seguro social y para que le den una cantidad de dinero de manera mensual. ¿Quién? Los encargados del dinero, prestaciones económicas, pero ojo, para que eso se dé, debe de tener requisitos cumplidos. ¿Cuáles son? Dice el artículo 122 de la Ley del Seguro Social, que tenga acreditado el pago de 250 semanas de cotización. Es decir, yo puedo ser un paciente con insuficiencia renal y nunca he cotizado al Seguro Social y hoy me dan de alta para que yo reciba el tratamiento, para que me den mis bolsas de diálisis o para que vaya a las sesiones de hemodiálisis. Me dicen, oye doctora, pues con hemodiálisis no te has compensado, llevas más o menos ya un año de incapacidad, 364 días, te vamos a mandar a invalidez. Hacen mi dictamen de invalidez, pero yo no tengo acreditadas 250 semanas previas a que inició mi estado de invalidez. No voy a tener derecho a la prestación. Siempre les digo a los pacientes, hay requisitos médicos, que es lo que nos toca a los médicos de salud en el trabajo, acreditar, evaluar y plasmar en un dictamen médico legal, y hay requisitos administrativos que deberán cumplir frente a prestaciones. Si no tengo 250 semanas, que equivale más o menos a 5 años cotizados, no voy a tener derecho a la invalidez por más dictamen médico autorizado aceptado que tenga. Debo de tener ambas condiciones, requisitos médicos y requisitos administrativos para poder gozar de esas prestaciones, como les decía, continuar con seguridad social y tener una cantidad de dinero de manera mensual que calcula el Servicio de Prestaciones Económicas. Hay una acotación dentro del artículo 122, dice, bueno, en caso de que el dictamen respectivo determine que hay un 75% o más de invalidez, es decir, que el daño a la salud sea igual o superior al 75% con esta cédula, con este software del que le estoy hablando, pues no le pediremos 250 semanas, le pediremos acreditadas solo 150 semanas de cotización, 3 años aproximadamente, un año tiene 52 semanas. Bueno, entre más alto sea el porcentaje de invalidez, menos cantidad de semanas, pero solo hay esas dos opciones. Si está inválido, debe de tener 250 semanas acreditadas. Si está inválido, igual o mayor a un 75% de la pérdida de la capacidad total para el trabajo, solo con tener 150 semanas reconocidas, puede tener derecho a ese dictamen de invalidez, ¿sale? Y bueno, antes de explicar o hacer un concentrado de todo lo que les acabo de explicar, que puede parecer un poco confuso, antes de sacar el cuadrito sinóptico, quiero que pongan atención en ¿cómo le decimos en la escuelita? Ay, se me fue lo que hacemos llegamos a hacer en los exámenes o para estudiar, acordeón. Los diferentes trámites que se llevan a cabo dentro del Servicio de Salud en el Trabajo son todos estos enumerados de ST2 en adelante. Lo voy a dejar ahí para que nos sirva de acordeón cuando estemos leyendo el cuadro sinóptico. La ST7, que es por donde voy a empezar, es el documento en donde se tiene concluida o dictaminada o calificada, como decimos en la jerga médica, un riesgo de trabajo. La ST9 es el formato legal en donde está calificada una enfermedad de trabajo. La ST8, todas las recaídas. Todos los documentos deben de tener una conclusión, o sí o no, así de fácil, aceptado o negado, para que generen un pago. Entonces, una recaída, el formato ST8 corresponde a una recaída. Si es aceptada, pues generará el pago al 100%, porque estamos hablando de que son riesgos de trabajo. Hasta aquí únicamente he hablado de los formatos que tienen relación con riesgos de trabajo. Si ese riesgo de trabajo me dejó una secuela como la pérdida de la falange, como la pérdida de una mano, va a generar un dictamen de incapacidad permanente parcial o ST3. Si ese daño a la salud generó un estado de invalidez, se va a generar un formato ST4. No son más que códigos, no tiene mayor ciencia esto. No son más que códigos para los dictámenes que van a dar origen a una prestación. Salud en el trabajo 1, salud en el trabajo 2, salud en el trabajo 3 y así de manera progresiva.
Nada más quiero dejarlo aquí para poder puntualizar todo lo que les expliqué de manera muy general a lo largo de la presentación. Hay dos grandes, ya quitando la maternidad, hay dos grandes ramos bajo los cuales se puede ocasionar un daño a la salud, ya sea por un riesgo de trabajo o por una enfermedad general. Vámonos con los primeros, que son los más socorridos, porque todo el mundo quiere que sea por riesgo de trabajo por el tipo de prestación que da. Por riesgo de trabajo vamos a tener diferentes tipos. Que sea un accidente de trabajo, que como les mencioné, es dictaminado o calificado en un formato ST7 y tiene un alta, cuando inicia y cuando termina su periodo de incapacidad. Otro tipo de riesgo de trabajo son las enfermedades de trabajo, que son contenidas en un formato ST9 y también con una alta. Ambas situaciones, un accidente o una enfermedad, pueden tener periodos de recaída dependiendo su evolución. Cada uno tiene derecho hasta 52 semanas de incapacidad pagadas al 100%. Si tuve un accidente en mi trabajo mientras que estaba estibando cajas o material y se me viene toda una pila de cajas encima y me causa una fractura del hombro, un traumatismo craneoencefálico, tendré derecho del pago desde el primer día hasta 52 semanas pagadas al 100%. Y si me deja una secuela, los vamos a ver ahorita en las consecuencias. Una enfermedad de trabajo derivado de mis actividades laborales todo el día en la computadora, desarrollo un síndrome de túnel del carpo. Me operan, voy a rehabilitación, hago fibrosis, me vuelven a operar. Tengo derecho desde 1 hasta 364 días o 52 semanas para que se resuelva esa situación y puedo evolucionar con recaídas. Cada recaída vuelve a iniciar desde el día 1 y hasta 364 días, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las consecuencias que puedo tener derivadas de un accidente de trabajo o una enfermedad de trabajo? Puede que solo tengas la incapacidad temporal para el trabajo y en la ITT te dan de alta y te reincorporas a trabajar sin mayor problema, pero puede que la consecuencia haya sido que hayas tenido una pérdida parcial de tu organismo o funcionalidad, como el ejemplo que hemos venido mencionando, ¿no? La pérdida de la falange, la pérdida de una articulación, la pérdida de un ojo, la pérdida en la flexoextensión del codo, porque a lo mejor tuve una quemadura con químicos o descarga eléctrica, tuve la salida por el codo y no puedo realizar mi flexoextensión completa. Es una limitación de los arcos de movilidad. Entonces, ¿qué me puede generar? Un formato ST3, que es lo que les mencionaba hace rato, la IPP, la incapacidad permanente parcial, o ¿sabes qué? Esa consecuencia del accidente generó que perdieras ambas extremidades torácicas o que perdieras la visión. Me va a generar una IPT, una incapacidad permanente total, una pérdida total para realizar cualquier actividad laboral. ¿De acuerdo? Las consecuencias ya las habíamos mencionado, las estoy encapsulando en un cuadrito sinóptico: una incapacidad temporal, me regreso a trabajar, una incapacidad permanente parcial, un daño establecido, o bien no puedo más volver a trabajar porque la limitación física es muy marcada para poder reincorporarme a cualquier trabajo. ¿Cuál puede ser otra consecuencia de un accidente o una enfermedad de trabajo? La defunción. También se creará un formato ST3. Por ejemplo, trabajadores, ahorita que todavía estamos en el contexto de la pandemia, se me ocurre así muy fácil. Médico neumólogo a la hora de estar haciendo tratamiento dentro de la terapia intensiva con pacientes COVID, contrae el virus SARS-CoV-2, desarrolla COVID, se complica y fallece. Es derivado de una enfermedad de trabajo porque en ejercicio y con motivo de su trabajo se contaminó del virus SARS-CoV-2, evolucionó de manera crítica, de manera lenta y mal para su salud clínica y generó días de incapacidad que se pagaron al 100%, pero aún y a pesar del tratamiento, derivó en la muerte. Hay que hacer un pago por esa secuela, que es la muerte, independientemente de a lo mejor los días de incapacidad que generó. También esa puede ser una consecuencia de los riesgos de trabajo. Esto es importante de diferenciar porque ambos, tanto riesgos de trabajo como enfermedad, pueden ocasionar o incapacidad temporal y me regreso a trabajar, pero las consecuencias en el pago son diferentes.
Y bien, pasando a enfermedad general, podemos también tener dos tipos de daños a la salud, que sea un accidente no de trabajo. Estaba pintando la casa en actividades no laborales, una actividad totalmente personal. Me caigo de la escalera de tijera y tengo una fractura en el codo al caerme de 1.7 metros, por ejemplo. Esa incapacidad será otorgada bajo el ramo de enfermedad general porque tuve un accidente no laboral, un accidente dentro de mi casa. Tendré derecho a que se me pague desde el cuarto día hasta un máximo de 364 días al 60%, porque es bajo el ramo de enfermedad general. Desarrollo una enfermedad dentro de mi contexto que no tiene nada que ver con mi trabajo. Por ejemplo, ya la insuficiencia renal no, que no suceda, ¿no? Pero un proceso oncológico en el que aún y a pesar del tratamiento médico, quirúrgico, radioterapia, quimioterapia, no responde favorablemente nuestro trabajador a ese tratamiento establecido. Entonces, hay que pensar, dependiendo del número de días de incapacidad que tenga ese trabajador con una evolución oncológica desfavorable, si únicamente va a generar días de incapacidad hasta por un máximo de 364 días, o bien mandamos a ese trabajador al servicio de salud en el trabajo para que se le haga un dictamen ST4, un dictamen de invalidez porque sus condiciones clínicas le impiden reincorporarse a su actividad o a los requerimientos propios de su puesto de trabajo. O bien, ese mismo paciente oncológico evoluciona desfavorablemente y concluye en la muerte. Esa puede ser también una consecuencia de la enfermedad general. Las prestaciones en cuanto a los días de pago es lo mismo. Si un paciente tiene un proceso oncológico, se le estarán dando incapacidades por 7, 14, 21 días pagados al 60%, y si fallece en el día 100, las prestaciones que le corresponden al viudo o a la viuda serán las mismas que si se hubiera hecho un dictamen de invalidez, el dictamen ST4. Es importante de mencionar. ¿Por qué? Porque no en pocas ocasiones pacientes con procesos oncológicos son derivados al servicio de salud en el trabajo. Por ejemplo, la cita la tiene la semana que entra y el paciente no llega, muy probablemente o se le atravesó cita de quimioterapia, cita de radioterapia, lo volvemos a reagendar o simplemente los familiares van a notificar que el paciente ya falleció. Si ya falleció, no tiene que pasar por nuestro servicio, directamente se va a prestaciones económicas para que le indiquen de qué manera se hace acreedor a las prestaciones que le corresponden, pero ya no es un trámite que está sujeto a la valoración en salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo amerita, es un derecho que tiene el trabajador per se de manera natural, ¿no? Y bueno, quiero aprovechar la diapositiva también para explicarles, el formato ST6 nada tiene que ver con incapacidades. Este es un formato o una prestación que se les da a los hijos de trabajadores que tienen una condición psíquica, motriz o psicomotriz que les limita seguir estudiando o procurar un trabajo remunerado. Ejemplo, un trabajador tiene un hijo con síndrome de Down, con una parálisis cerebral infantil o con un síndrome que le impide realizar actividades propias de la escuelita. ¿Por qué? ¿Por qué menciono la escuelita? Porque los hijos de trabajadores tienen derecho a seguridad social hasta los 16 años y los de los 16 hasta los 25 si es que siguen estudiando. Pero si este niño tiene Down severo, si tiene una parálisis cerebral infantil, va a tener seguridad social hasta los 16 años. ¿Y de qué manera le van a poder proveer atención médica en caso de ameritarlo? O bien, su padecimiento per se requiere atención médica continua. El trabajador puede solicitar el dictamen ST6 para que a través de los servicios de salud en el trabajo se establezca el tipo, el grado y la severidad de la discapacidad psíquica motriz o psicomotriz que tiene ese paciente, ese beneficiario, para que mientras que quien está dando el seguro, el trabajador, esté vigente, el hijo también tenga seguridad social independientemente de la edad que tiene, porque ya lo avala un dictamen médico en donde dice que tiene una discapacidad leve, moderada, severa o muy grave.
que le impide procurarse un trabajo y que le impide realizar estudios, por lo cual deberá ser asegurado de manera permanente. Es importante aquí mencionar que cuando el trabajador que está dando el derecho pierde su calidad de trabajador porque se da de baja, porque finiquita la relación obrero-patronal, en automático el hijo también pierde esa prestación hasta que el papá o la mamá reanude nuevamente actividad laboral. Es la manera de que otra vez se reactiva el derecho que tiene este beneficiario incapacitado. Es el famoso formato ST6. Y bueno, con esto terminamos la presentación en donde básicamente les dije, hay tipos de incapacidad por enfermedad general, por riesgo de trabajo y maternidad. Las que nos competen en esta ocasión son ver los tipos de incapacidad por riesgo de trabajo, se darán un máximo de 1 año y después de eso no generará más subsidio, no generará más pago al trabajador, que es al 100% del salario con el que están dados de alta frente al Seguro Social desde el primer día y no requiere semanas cotizadas para tener derecho al pago. Puede ser su primer día de trabajo y ese día se accidentó, le van a pagar. Si es una incapacidad expedida bajo el ramo de enfermedad general, debe de tener 4 semanas reconocidas o 6 si es un trabajador eventual y se pagará a partir del 4.º día hasta un máximo de 364 días al 60%. Cada uno al término de este tiempo puede generar o no una incapacidad permanente parcial o incapacidad permanente total o por enfermedad general un dictamen de invalidez. ¿Los riesgos de trabajo pueden generar periodos de recaída? Sí. Esa es la diferencia que con este cuadro trato de puntualizar al final de la presentación. Bueno, espero haber sido lo más clara, objetiva y puntual en el tema. Y como siempre les digo, si existe alguna duda derivada de la explicación del tema, por favor háganmela saber. Mi correo regularmente lo contesto, me tardo en contestarlo porque siempre está lleno, pero con todo gusto les puedo contestar ahí. Muchísimas gracias y tengan buen día.